de regulación monetaria y financiera, se busca enderezar lo torcido. Para muchos, lo torcido no tiene remedio. Pero cuando le plantean a Marcos, el Fondo Monetario pide que el central sea autónomo. Marcos opina y dice y responde, acá tendemos a endilgarle todo al Fondo Monetario Internacional. Los programas con el fondo no se consiguen diciendo, aquí estoy, firmemos un acuerdo. Para llegar a él, se va con un plan trazado. Esto es lo que yo quisiera hacer. Y entre esas necesidades, lo que veíamos es que la autonomía del Banco Central es una necesidad porque durante 10 años el ex instituto emisor fue rehén de las decisiones de Correa. En 10 años lo descapitalizaron. Le quitaron su autonomía, lo despojaron de una parte importante, que es llevar la parte de la información económica, el área de estudios. Casi fue desmantelado. Desde que el Banco Central dejó de ser autónomo, con mucha facilidad cambiaban sus previsiones de crecimiento. Estaban al gusto del funcionario que iba a dirigir este ex instituto que antes emitía moneda. Se cambió la tecnología en todos los aspectos. Se cambió la metodología para medir el desempleo. Y ese cambio hizo caer 3 puntos porcentuales a la desocupación de una sola. Hacían ese tipo de milagros estadísticos los cepillos de turno y los funcionarios inconsecuentes con la verdad técnica. Esto me estoy yo improvisando. Se descuadró la reserva y miren ustedes a los puntos que llegamos. Desde el punto de vista de la teoría económica, fue casi criminal lo que se hizo en la época de Correa. Él hizo que se descalce de la Reserva Internacional versus los depósitos que tenía el Banco Central del Ecuador. Hasta noviembre del 2008, cuando el banco era autónomo, las reservas cubrían prácticamente 1 a 1 los depósitos que tenía. Más o menos 6.500 millones de depósitos recibidos y las reservas iguales. Las especies monetarias, las reservas bancarias, los depósitos del sector público estaban plenamente garantizados. Gracias a esas reservas, el gobierno de Correa pudo solventar la economía tras la caída del precio del petróleo. Ustedes recordarán. Eso no podía pasar ahora. El descalce, y haciendo las cuentas de lado y lado, el descalce es brutal. 7.000 millones de dólares. ¿Eso es muchísimo dinero?, le preguntan a Marcos López. Bueno, lo que está cubierto hoy del total de depósitos es de alrededor del 30%, lo que equivale a los depósitos de la banca. El resto no está cubierto. El sector público no tiene la libertad de girar como sí la tuvo en la época del Banco Central Autónomo. El Banco Central no está para ser cobrador de cartera y habrá que pasar eso a un ente especializado, como era antes. Y le preguntan a Marcos, ¿cómo se está trabajando para lograr esa independencia? Estamos trabajando en reestructurar el banco, en que podemos contar con un directorio, con autonomía, con sus propias funciones, con sus propias delegaciones
y que pueda manejar la política monetaria. Es el papel del Banco Central. Me preguntan, ¿pero estos cambios implican reformas legales? Efectivamente. Implica reformas al Código Monetario y Financiero. Implica reformas a las funciones de Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera. Habrá un ente que maneja la política monetaria y otro ente la regulación prudencial del sistema financiero. Hoy están entremezclados. ¿Y quiénes están trabajando en esta reestructuración? Pues están trabajando equipos multidisciplinarios. Están involucrados el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Es un equipo gigante, es un equipo muy grande. Es el parte que está dando a Expreso de Guayaquil, un diario económicamente muy bien instruido, con harta memoria, con muy buenas posibilidades didácticas para que sus lectores o sus consumidores de contenidos puedan, señoras y señores, recibir una información bastante clara, bastante específica y además interesante para que pueda ser leída una crónica que aduce a un descalce y que debe ser para la Contraloría General del Estado un eslabón muy complicado de manejarlo, porque las estadísticas, los informes y reportes no pueden hacerse, digamos, técnicamente y específicamente muy claros. Siempre dependemos de información, o por lo menos la Contraloría General del Estado, para determinar luces o reclamar incumplimientos de carácter legal. Si han sido modificados a cada instante los fenómenos que pueden ocurrir, especialmente en términos de liquidez, son altos y graves, son complicados. La Contraloría ha tenido que auditar y que hacer un seguimiento. Señor Contralor, muchas gracias por estar entre nosotros, muchas gracias por haber concurrido esta mañana. Y usted va a tener la bondad de hacernos conocer qué grave resulta el monitoreo de las cifras, el conocimiento de los potenciales desacuerdos con la legalidad y con los esquemas que hay que respetar y no se ha respetado, porque hemos vivido una suerte de anarquía en muchos estamentos que controlan la vigencia de las cuentas, el manejo de los bancos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico que usted podría improvisar? Muy buenos días. Señor Contralor, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal el tráfico, Contralor? Bueno, está intensa en este momento el tráfico en la ciudad y me excuso por esto, que me retrasé unos pocos minutos. Pero le agradezco la posibilidad de que podamos reflexionar sobre algunos aspectos que hacen a la coyuntura y a la perspectiva del país. Bueno, para partir del punto que usted menciona, sin duda uno de los aspectos de más difícil control fue el que tiene que ver con las finanzas públicas. No solo en muchos otros, nosotros venimos saliendo de lo que yo he denominado una década de la arbitrariedad y el extravío. Un extravío en los criterios de conducción estratégica de la economía nacional y una década de arbitrariedad en lo que tiene que ver con el marco normativo e institucional de la gestión pública. Lamentablemente, estas dos son
las grandes conclusiones a las que uno puede arribar si analiza de manera integral, de manera completa, un periodo en donde se relajaron no solamente los principios jurídicos y los principios económicos de la política pública, se relajó también la responsabilidad social y la responsabilidad estratégica con las funciones del Estado, fundamentalmente con lo que es su función económica más importante, que es su función redistributiva. De allí que resulte bastante impostor aquello de que nosotros hemos vivido 10 años de justicia social. Si algo no ha habido, es esto, porque la justicia social se basa en un principio de redistribución, que es una función del Estado en condiciones donde la economía privada necesita moverse bajo regulaciones claras, bajo una normativa que permita que su aporte al desarrollo nacional concurra a elevar las condiciones de vida de los menos favorecidos. En este sentido, el Estado tiene que cuidar estratégicamente la integridad de los recursos laborales, la integridad de los recursos estratégicos, naturales y bienes del país, y la integridad del recurso financiero. Y todo esto... Y el recurso previsional, mucho más que todos. Claro, y lamentablemente todo esto fue objeto de un descomunal dispendio que además fue tocado por elementos de corrupción en la gestión de los funcionarios que hoy lamentablemente tenemos que enfrentar, inclusive desde el punto de vista judicial. Esto quizá es el marco con el cual podemos definir un tiempo que no ha sido una década ganada, sino un terrible tiempo perdido estratégicamente para el país. Señor Contralor, que han tenido los respectivos contralores que hacer frente a la escasa disponibilidad de información certera, por un lado. Como dice el vicepresidente actual, se han perdido enorme cantidad de recursos por sueños de grandeza de algunos mandatarios o de algunos gerentes de áreas muy importantes que se han fijado no en la técnica de control financiero o de seguimiento financiero, sino en las órdenes de Palacio. Entonces, en esas condiciones se han perdido muchísimos recursos, dice el vicepresidente Otto Sonnenholzner, muy molesto con el actual escenario. ¿Cómo puede usted describir el escenario de control financiero? ¿Usted está controlando las verdaderas cuentas o las inventadas o improvisadas al tenor de auxilios financieros que han tenido que llegar para que funcione la maquinaria estatal? A veces sin el beneplácito de la sindéresis económica y de la lógica financiera, es decir, improvisando circunstancias. Ojalá usted nos pueda traducir lo que el periodista no alcanza, siendo su obligación, no alcanza a explicar a la población. Pero usted con la experiencia, especialmente en el organismo de control, nos puede más o menos graficar y hacer aterrizar este diagnóstico que me parece va a ser bastante doloroso e inconsecuente con la necesidad de cifras exactas, informaciones más o menos claras de cómo está la situación económica del área fiscal, especialmente el señor Contralor. ¿Cómo usted está desarrollando actividad de control frente a un monstruo que no hay cómo leerlo, que no hay cómo, digamos, acoplarlo para hacer una sola lectura como antes teníamos por indicadores que señalaba tanto la ley fiscal, los presupuestos, los planes de desarrollo, etcétera, etcétera, estaban afín y coherentes con el interés que tenía el público de conocer realidades económicas del país?
¿Qué hace la Contraloría en este sentido en estos tiempos? Quizá debemos partir de señalar un presupuesto esencial. Los presupuestos del Estado no son una caja chica para resolver las urgencias del gobierno. El presupuesto del Estado es, ante todo, un instrumento de planificación. Por esto, el presupuesto del Estado tiene que estar atado de manera estratégica a lo que son los planes de desarrollo. Fuera de este principio, toda gestión de recursos se vuelve arbitraria, se vuelve riesgosa, se vuelve coyunturalista y, lamentablemente, esto es precisamente lo que sucedió. Al haber descompuesto el presupuesto del Estado y haberlo convertido en una caja chica para resolver urgencias incluso clientelares en la gestión de recursos del Estado, se desligó la gestión presupuestaria de la planificación estratégica. Esto es mucho más grave en un país que carece de soberanía monetaria. Cuando el Ecuador optó por la dolarización, contrajo la posibilidad de que la política económica pueda manejar los procesos de emisión de moneda propia para proteger no solamente el presupuesto estatal, sino en general la marcha de la economía, de los ciclos críticos en los cuales ésta entra periódicamente. Si esto es así, hay dos obligaciones fundamentales: cuidar la función planificadora del presupuesto y cuidar la gestión financiera del Estado. ¿Qué debió hacer la Contraloría frente al dispendio y el abandono de un cuidado estratégico e inclusive la evasión de normativas legales al respecto? Creo que hay dos ejemplos muy claros de lo que se ha hecho por parte de la Contraloría para coadyuvar a corregir estas anomalías. El primero es el examen de la deuda pública y el segundo, el examen que sanciona el mal uso de los recursos del IES. En los dos casos se pone en evidencia lo que acabo de mencionar: el haber usado el presupuesto del Estado como una caja chica de dispendio gubernamental. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que es muy grave: el haber deformado las cifras oficiales. La desinformación a la sociedad respecto de cómo se estaba conduciendo el presupuesto estatal y particularmente luego el presupuesto del IES. En el caso de la deuda, las constataciones fueron evidentes. Se había maquillado un endeudamiento superior al admitido, al aceptado por la norma constitucional. Se lo había maquillado mediante... En ambas deudas, en la interna y en la externa. Así es, mediante subterfugios jurídicos y administrativos que se derivaron de un decreto ejecutivo arbitrario que fue precisamente observado y sancionado por la Contraloría General del Estado, incluso con responsabilidades de índole penal, que deberán tener la consecución necesaria en el campo judicial. Es algo en lo que estamos trabajando en este momento de manera mancomunada con la Fiscalía del Estado. ¿A través de qué gestión de denuncias o de enjuiciamientos puntuales a activadores de este desorden? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, el informe de la deuda es muy claro. El informe que nosotros establecimos respecto de la situación del endeudamiento, que contó incluso con el acompañamiento de un conjunto de ciudadanos muy versados en la materia, permitió que los equipos... Una especie de consejo de... Una veeduría ciudadana que usted recordará acompañó al equipo de auditores de Contraloría que realizaron el examen de la deuda. ¿Y cómo quedó, en este examen se determinaron responsabilidades... ¿Cómo quedó los reportes tanto internos de Contraloría como de este grupo o estamento técnico? Es que el examen lo hizo la Contraloría. El grupo de veedores fue un grupo de acompañamiento que observó que estos exámenes se realicen de manera adecuada, aportaron información, aportaron criterios, pero la responsabilidad del examen es de la Contraloría General del Estado. Concluimos ese examen señalando varias cosas. En primer lugar, que el endeudamiento público era muy superior al que se había declarado, lo cual tenía una consecuencia obvia. El presupuesto del Estado y la previsión estratégica de sus recursos
habían sido severamente afectados. Es decir, el gobierno actual heredaba inevitablemente un país desfinanciado, con una deuda externa muy superior a la que se había declarado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se determinó también el que muchos de los elementos con los cuales, los subterfugios administrativos a través de los cuales se encubrió el endeudamiento, afectaron, entre otros, a instituciones que tenían que haber cuidado funcionalmente, precisamente, de la integridad de la gestión financiera y de la gestión presupuestaria. Entre otros, por ejemplo, al propio Banco Central o a Petroecuador, a quien se le hizo actuar como si fuese agente de endeudamiento, cuando esa no era su responsabilidad. Sí, como consecuencia entonces de todo esto, hay una profunda deformación del sistema de gestión del endeudamiento. No solamente que hay un endeudamiento superior a lo permitido por la ley, sino que hay una distorsión de los mecanismos de endeudamiento público. Esto fue señalado con mucho rigor y por la Contraloría y fue objeto precisamente de este examen que tuvo como, que además debo destacar, quizá esta es la primera ocasión en América Latina que se realiza un examen integral al endeudamiento público. Esta es la virtud que tiene, entre otras, el examen realizado por Contraloría. Debo decirle que hoy tengo solicitud de algunos Contralorías y entes de control de América Latina para que nosotros podamos informar acerca de cómo se realizó este proceso de control del endeudamiento. Nos anticipamos en crear este modelo de auditoría. Yo creo que es una auditoría que ha sido sumamente exitosa. México nos está pidiendo en este momento que acompañemos a la Auditoría de México en la generación de criterios para una auditoría similar, por decir algo. También López Obrador ha encontrado con una natural ceguera el estado de cosas ocurridos en los organismos del Estado mexicano. Sí, yo me refiero a diálogos que he mantenido en la Organización Latinoamericana de Entes de Control, donde uno de los elementos de mayor interés es precisamente el poder replicar una auditoría exitosa en Ecuador como fue la auditoría de la deuda. Pero la otra a la que me quería referir es a la del IES, donde también se atropellaron procedimientos legales y administrativos, en este caso, para hacer uso de recursos que ni siquiera eran del Estado, que eran de los afiliados, es decir, eran recursos donde cada uno de los ciudadanos puso en una actitud de confianza entre el Estado, puso sus recursos previsionales de jubilación, mortuoria, de un conjunto de fondos, entre ellos el de salud y el de vivienda, los puso a cuidado del Estado. El Estado es un administrador de un recurso que en este caso es de los afiliados, pero ni siquiera esto se respetó. Se atropelló todos los procedimientos y se declaró de manera absolutamente ilegítima que el Estado no le debía al IES, cuando en realidad existía un endeudamiento que la Contraloría señaló y que ha comenzado a ser restituido. Como resultado del examen de la Contraloría, hay un proceso de restitución de los fondos que el Estado extrajo de manera ilegal de los recursos de los afiliados depositados en el IES. Son dos ejemplos claros de aquello que yo menciono, de haber hecho del presupuesto del Estado una caja chica de gobierno y no un instrumento responsable de planificación de recursos y políticas públicas. Ha habido el aparecimiento de un fenómeno como un huracán que acabó prácticamente con todos los elementos legislados para que haya una armonía en las responsabilidades y en los ejercicios de auditoría internos que han predominado en todos los actores financieros que tienen que ver con la administración económica de todo el Estado. Allí el Banco Central, ¿qué rol de desorganización incrementó cuando se tomaban dineros que no les pertenecía y entregaban a los gobiernos de turno al tenor de necesidades fiscales?
que no estaban garantizadas por ningún comprometimiento y esos mismos funcionarios se han mantenido a lo largo de las dos administraciones de este aparato que se llama, esta mala fortuna de nuestro país que se llama Alianza País, en las dos administraciones presidenciales. La segunda, la del señor presidente Moreno, ha tenido que admitir y asimilar las cosas legadas por la otra administración del presidente Correa. ¿Cómo Contraloría podría hacernos entender este fenómeno de descontrol y de anarquía? Le digo, como un verdadero huracán que llegó Correa, y por eso también el Marcos López y otros distinguidos técnicos mencionan que hay un descalce del Banco Central equivalente a 7,000 millones de dólares. Desquician esto prácticamente los juicios de valor reales que tenemos sobre el resto de la economía, señor Contralor. Sí, podemos concluir ahí en dos efectos fundamentales: descapitalización y debilitamiento de la gestión financiera de largo plazo, que son dos responsabilidades esenciales de una banca central. Por eso yo coincido totalmente con quienes consideran que hay que devolver al Banco Central la autonomía que es la que permitirá precisamente que sea un ente regulador, aún en condiciones en las cuales el país no tiene soberanía monetaria y en donde, como decía yo hace un momento, debe haber muchísimo mayor cuidado en la presupuestación planificada y en una gestión financiera rigurosa. Para esto, un Banco Central regulatorio es fundamental y esto demanda una autonomía administrativa necesaria, ¿no? ¿Al tenor de qué elementos usted tenía que improvisar a momentos medidas que puedan copar, digamos, y alcanzar la normalidad de las cuentas y su monitoreo, justamente? Bueno, este ha sido un periodo no solo respecto del control del endeudamiento y el manejo financiero, sino en general respecto del control de recursos del Estado. Ha sido un periodo muy exigente para la Contraloría General del Estado, claro, porque veníamos de un momento de gran licenciamiento, de un gran relajamiento del control público, no solamente por las anómalas actuaciones de determinados funcionarios, sino porque estructuralmente se introdujo en el país un régimen de arbitrariedad, de desorden institucional, de debilitamiento legal. Pensemos nosotros que a la Contraloría se le redujeron capacidades muy importantes. Durante este periodo se impidió que la Contraloría ejerza auditorías de gestión, que son fundamentales precisamente para vincular el uso de recursos con la planificación y con la administración ordenada de esos recursos. Se le retiró a la Contraloría la capacidad para emitir informes previos de contratación pública, lo cual tuvo como derivación el desorden contractual que aún persiste en la administración del Estado. Para mencionar dos, se dejó de lado un conjunto de funciones concurrentes de la auditoría pública en las cuales hoy estamos empeñados en recuperarlas. El control concurrente como un control de acompañamiento permanente del funcionario, donde las auditorías internas juegan un rol fundamental, que es un rol preventivo, es un rol asesor, más que un rol punitivo. Son cosas como estas las que debilitaron al sistema de control público en el país. En esas condiciones, creo yo que es importante haber podido avanzar en este periodo de casi 2 años que estoy yo al frente de la institución. ¿Incesante inestabilidad generada por quiénes? ¿O por qué? Efecto de decisiones políticas macros y de fondo. Sí, sin duda, y venimos mencionando desde el inicio de la entrevista, existió no solamente una política del dispendio, sino también un relajamiento normativo y un relajamiento de la administración de las instituciones. Es una concurrencia de decisiones políticas, de debilitamientos legales y de arbitrariedades en la administración pública. Concurren esos tres factores en generar una situación de muy poco sentido estratégico en el manejo del Estado. ¿Y cómo usted identifica
A los sueños de grandeza que alega el señor vicepresidente este momento, haber operado en escenarios de tanto rigor, económico, como el Banco Central, como instituciones e institucionalidades a las que hay que respetar en sus empeños, en sus disposiciones, etcétera, etcétera. Pero aquí había un mandamás que distorsionaba y caotizaba absolutamente todo al tenor de necesidades fiscales. Eso más, de necesidades fiscales, improvisaban circunstancias y obviamente cuando cuando la Contraloría seguramente quería intervenir, no le daban ninguna chance, porque el funcionario que intentaba corregir esos episodios no era escuchado y más bien corría riesgos hasta de ser maltratado en todo sentido. Es decir, esa anarquía, ¿qué costo va a tener para el país, Contralor? Quizá y partiendo de la expresión aquella de los sueños de grandeza, metafóricamente se nos está señalando algo que yo comparto, la absoluta irresponsabilidad en la conducción de la cosa pública. El primer principio en un Estado democrático es la responsabilidad política. El gobernante tiene que responder frente al pueblo que es su mandante. El gobernante no es dueño de los recursos que gestiona. Por lo tanto, la transparencia y la responsabilidad son dos exigencias de una política que tenga verdadero arraigo social y que responda efectivamente al interés popular que invoca. Lamentablemente, vivimos también años de impostura, vivimos años en donde se habló en nombre del pueblo, cuando en realidad se afectó seriamente las condiciones de vida del conjunto de la población y su sostenibilidad estratégica. Se habló en nombre de transformaciones, incluso equívocamente dichas como revolucionarias, que en realidad revolucionarias no tuvieron nada, porque fue una política conservadora y falaz. Años en los cuales la decadencia progresiva del gobierno no fue nada más que el síntoma de su absoluto divorcio con los intereses del país y de el conjunto de la población, sobre todo los sectores más desfavorecidos, a los cuales se los invocaba para legitimar una pseudopolítica revolucionaria que en rigor fue una política reaccionaria desde el punto de vista de la gestión del recurso del Estado y absolutamente encubridora y falaz desde el punto de vista de los elementos que condujeron la administración de esos recursos fuera de toda norma ética y de toda responsabilidad política. ¿Cómo podríamos nosotros sellar este mal momento y aperturar un camino después de los daños irrogados en términos económicos y que no haya ninguna sanción para estos estamentos gerenciales, digamos, en cada escenario donde se convirtió a la República en una especie de casa de propiedad de ellos, ¿no? Hacían lo que les vino. ¿Qué queda para una instancia de fiscalización de los actos políticos con connotación incluso penal que deben primar para estos desacuerdos? Bueno, tenemos un marco general. Yo creo que el país vive un proceso de transición donde es interés del conjunto de los actores sociales y políticos una profunda transformación institucional. Es necesario concluir una recuperación de las bases mismas de una democracia, es decir, que la democracia sea organizada como un régimen de reglas e instituciones, donde esté absolutamente claro quién toma las decisiones y sobre la base de qué procedimientos. Esto que fue distorsionado en el país es hoy objeto de un esfuerzo nacional. Yo creo que en este sentido hay una concurrencia de muchos actores sociales, políticos e institucionales para
reconstituir institucionalmente al Estado ecuatoriano. En lo que atañe a la responsabilidad que me corresponde, exactamente, yo he venido desde el inicio de mis funciones manteniendo la necesidad de perfeccionar el sistema de control público en el país. He señalado que la Contraloría General del Estado, como tal, analizada su trayectoria histórica, los nudos críticos y los desafíos del momento actual del control público, la Contraloría es un organismo que debe ser desarrollado y perfeccionado. Planteé siempre, y lo sigo sosteniendo, que es necesario constituir un Tribunal de Cuentas del Estado. El hecho de que hoy haya un acto ratificatorio por parte del Consejo de Participación Ciudadana respecto de el cumplimiento de mis funciones en la Contraloría. Acto ratificatorio que no hace otra cosa que confirmar en derecho los principios constitucionales, jurídicos y normativos desde los que he venido ejerciendo la condición de Contralor. Pero el hecho de que la ejerza no me lleva en ningún caso a dejar de lado el análisis crítico respecto de el orden institucional del control público en el país. Todo lo contrario. Precisamente desde el ejercicio de la función de Contralor, tengo hoy más que nunca la absoluta convicción de que debo trabajar por la superación de las limitaciones que tiene el sistema de control público mediante la transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas del Estado. Esta que ha sido mi posición inicial continúa siéndolo y será un principio fundamental de mi actuación mientras esté en la institución. Creo que cambiar el orden de control de una Contraloría unipersonal a un control plural mediante un tribunal ejercido por una autoridad colectiva es democráticamente superior y abre el camino a un proceso de transformación institucional en el Ecuador que será muy trascendente, no solo para la Contraloría, sino para el conjunto del sistema político ecuatoriano. En esta convicción continuaré manteniendo este principio y promoviendo un proyecto que yo espero sea objeto del debate nacional que está abierto, que pueda concluir finalmente con una reforma o enmienda constitucional, según se lo decida en el momento oportuno, que haga posible el que pasemos a un Tribunal de Cuentas. Ese será un primer objetivo fundamental. El proceso va a ser bastante dilatado. Se requiere de tanto tiempo como para construir este Tribunal de Cuentas. O por el contrario, usted podría incluso terminarlo antes de que termine o concluya su periodo, Contralor, y ser ensayado ya por este nuevo colegiado, por las características que ojalá usted pueda instruirnos cómo funcionaría un Tribunal de Cuentas en reemplazo del Contralor ortodoxo, el Contralor General del Estado, al que nosotros nos hemos apegado legal y ciudadanamente durante tanto tiempo. ¿Qué vamos a ganar con esta modalidad hasta el año 2022? Mucha gente dirá, pero eso se puede instaurar en cuestión de un semestre y no esperar hasta finales del 2022, que no viene a ser finales. No tengo yo muy en cuenta el periodo que usted dejaría de ser Contralor General del Estado para dar paso a este Tribunal de Cuentas. Ojalá nos pueda explicar. En primer lugar, yo creo que debería lograrse configurar el Tribunal de Cuentas mucho antes de que concluya el periodo del actual Contralor. Eso por principio. Esa es mi posición, es mi voluntad personal, es mi disposición institucional. Lograr que lo que fue una propuesta que nació de la Contraloría y particularmente de mi visión de lo que es del control público, se logre mucho antes de que yo concluya el periodo. Haré todo lo posible para que esto sea así. ¿De qué depende? Depende ya de la decisión de otras funciones del Estado, puesto que esto no nace solamente de la Contraloría. Dependerá, en primer lugar, ¿de la Asamblea? En primer lugar, del resultado del diálogo nacional. Yo creo que eso le va a dar mucha fuerza y mucha legitimidad cuando el conjunto de actores sociales y políticos puedan comprender la trascendencia de esta reforma.
dependerá en segundo lugar del camino por el cual se opte, sea este una consulta popular o una reforma vía Asamblea Nacional. Las consideraciones de tipo jurídico y de tipo político para uno u otro camino no las adelanto porque son parte precisamente del diálogo democrático que está promoviendo en este momento, se está promoviendo a nivel del país, en el cual la Contraloría va a participar muy activamente. ¿Qué hay que consultarle a la ciudadanía respecto a la creación de este Tribunal de Cuentas? Dos cosas. Primero, su voluntad para que esta reforma, que hará cambiar un sistema que impera en el Ecuador ya un siglo y que modernizaría de manera definitiva el control público en el país, es conveniente o no. Yo creo que la voluntad popular de los actores sociales, de los actores políticos, va a ser directamente proporcional al nivel de comprensión y conciencia respecto de esta reforma. Y la segunda, ¿cuál va a ser el camino? ¿Queremos ir por el camino de la consulta popular, que es la opinión de algunos actores, o vamos por el camino de la reforma vía asamblea, que es la opinión de otras? Yo no puedo, como autoridad responsable de la entidad que va a ser transformada, pronunciarme sobre ninguna de las dos vías. Yo deberé acatar cualquiera de ellas y asumir la responsabilidad de orientar la transición en lo que atañe a la gestión de la Contraloría. Como ciudadano, tengo en cambio un compromiso absoluto por la transformación de la institución en un tribunal de cuentas. Ahora, ¿tiene algo que ver con el periodo del Consejo de Participación Ciudadana, la temporalidad que, digamos, que se ve abocada a cumplir también simultáneamente la Contraloría General del Estado en su innovación a través de un Tribunal de Cuentas? No, no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero quizá su pregunta me permite... Pero el enlace, Quizá su pregunta me permite destacar algo que en la coyuntura es muy importante y es resaltar precisamente el alcance de la decisión adoptada por la Corte Constitucional. Muchas veces, como son decisiones que contienen matices jurídicos, no son siempre bien entendidas. Y por esto es que no está de más recalcar en las virtudes que tiene una decisión de la Corte Constitucional que a mi juicio es una decisión histórica y no coyuntural. No ha de criticarse a esta Corte por acomodar fallos coyunturales. Si algo no ha hecho es precisamente esto. Por eso ha sido rigurosa en los términos en los cuales se ha pronunciado la Corte. Yo destaco el carácter histórico. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tiene una función que lamentablemente durante años casi nos olvidamos por las limitaciones de la Corte anterior. La Corte es el órgano máximo de interpretación constitucional. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un órgano así? Cuando recibe una consulta de cualquier índole, calificar su propia competencia, calificar la legitimidad y el procedimiento de la consulta requerida. Lo primero que hizo respecto de una consulta presentada por la Función de Transparencia y Control Social en relación con el régimen de transición desarrollado a partir del referéndum, lo primero que hizo la Corte fue analizar la pertinencia de la consulta, la competencia del consultante y sus propias capacidades para decidir. Es extraordinariamente rigurosa la primera parte de la resolución de la Corte Constitucional, donde sustenta este elemento: la pertinencia de la pregunta, la competencia de quien lo hace y su propia capacidad para decidir. El segundo aspecto que nos hace ver la trascendencia de la decisión de la Corte tiene que ver precisamente con la calificación que le correspondía como ente constitucional del país, la caracterización de la jerarquía y la fuerza normativa de un régimen de transición. Porque de lo que estamos discutiendo es de un régimen extraordinario y especial. La transición fue necesaria por el debilitamiento institucional en el que había caído el Estado, la crítica social a este derrumbe institucional que tenía un nombre, Consejo de Participación Ciudadana. Esto es lo que se consultó a la sociedad y esto es lo que el pueblo votó mayoritariamente debía ser
transformado, y esta era la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Este es el objeto de la interpretación, por lo tanto, respecto del cual además, y esta es la segunda parte, se pronuncia con un rigor impecable. En primer lugar, señala que aquí hay que ligar 4 aspectos distintos. ¿Qué es el régimen de transición? ¿Qué competencias tiene ese régimen? ¿Qué facultades le otorgaba esto al actual Consejo Transitorio? Y cuarto, ¿hasta cuándo duran esas facultades? ¿Puede haber mayor precisión jurídica? Yo creo que aquellos desentonados y despistados que andan hablando boberías respecto de la resolución de la Corte no han leído siquiera con rigor e integridad su pronunciamiento. Respecto del primer aspecto, señala como fundamento del régimen de transición, primero, la voluntad de cambio institucional. Segundo, el carácter transitorio de la etapa que estamos analizando. Correcto. Y tercero, algo que es muy importante, las características del órgano de transición, que de manera exacta califica, señalando que el órgano de transición, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana que está feneciendo, es un órgano específico por la misión que tiene que cumplir, que es ejecutar un régimen de cambios. Segundo, es extraordinario por las competencias que tiene, que no son repetibles fuera de un periodo de transición. Y tercero, es temporal, puesto que cumple con la función de suplir por un lapso las falencias que se derivaron del régimen que debe ser superado, es decir, el que fue sancionado negativamente por la propia voluntad social en el referéndum. Pero que también respete el orden jurídico. Por supuesto, por eso es que era muy importante que la Corte Constitucional haga este análisis para que se vea la coherencia con la cual se está procediendo. Hay competencias, por lo tanto, del actual Consejo que son extraordinarias, únicas e irrepetibles. Eso es lo que ha señalado el mandato, el pronunciamiento. De ahí ha derivado 3 conclusiones más con las que cierra su magnífica resolución jurídica. La primera, la potestad normativa, que para los fines de la etapa de transición tiene el Consejo de Participación Transitorio. La segunda, el carácter extraordinario de sus facultades, no repetibles y únicas, porque cumplen con fines y valores propios del régimen de transición. Y la tercera, el que el Consejo definitivo, no proveniendo ya ni de un régimen de transición, ni de las facultades extraordinarias que ese régimen impone, el Consejo definitivo no tiene competencias extraordinarias y por lo tanto no tiene autotutela para revisar sus decisiones. Yo destaco y he querido recordar estos elementos porque son muy importantes para comprender el momento institucional que vive el país y el momento particular de la Contraloría. Por eso, con su inquietud de si esto coincide, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y el proceso de conformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas, le digo que son 2 cosas distintas. Aunque lo importante de la decisión adoptada por el actual Consejo de Participación Ciudadana es que sí, sin duda, es una decisión que al confirmar en derecho el proceso ha perfeccionado y afianza la transición de la Contraloría al Tribunal de Cuentas. Y yo sí quiero felicitar la entereza con la cual el actual Consejo acogió un planteamiento que, si usted recuerda, hace 2 años era aún incomprensible en el país y que ahora es parte ya de las políticas públicas con las cuales nosotros buscamos perfeccionar el mecanismo, el sistema de control institucional. No han exhibido tampoco intencionalidades de sobrevivencia como organismo, más bien dejan en libertad al itinerario que ustedes han bosquejado para que se cumplan ambas circunstancias en simultáneo y en acoplo a la realidad de tiempos constitucionales que hay que respetar también para que no se confundan los periodos. En esa parte, ¿cómo queda, digamos, el cronograma
dispuesto o cómo quedaría el cronograma dispuesto para que a finales, digamos, de qué año sería la inauguración del Consejo de este nuevo ente? Sí, exactamente. Pienso que son muy claras los dos numerales del mandato. El primero es una resolución ratificatoria de las funciones del Contralor General del Estado en funciones, que deberá concluir el periodo para el cual fue designado el titular. En esto simplemente es una constatación, una reiteración, una confirmación, una ratificación del mandato legal. Esto es lo que dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que desde el inicio de mis funciones ha sustentado la legalidad y legitimidad de mis actuaciones. Y el segundo aspecto es el que vincula el proceso a la transformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas del Estado. Señala que los dos procesos se dan juntos en el tiempo y que la temporalidad del Contralor en funciones será hasta la conclusión del periodo o hasta que se instaure el Tribunal de Cuentas. Mi posición personal, la reitero, es que el Tribunal de Cuentas se instaure mucho antes de que concluya mi periodo. ¿De qué depende aquello? De la decisión política de la sociedad y de la decisión de las instituciones, en este caso, responsables de llevar adelante la vía, el mecanismo de transformación de la Contraloría en tribunal. El año 2022, más o menos, ¿por qué mes usted alcanzaría ese objetivo? No, yo espero que sea mucho antes. 2021. Mucho antes. Así de... Yo creo que el país necesita transformaciones serias y decididas. No voy a ser yo el que se señale plazos o periodos. El que limite el plazo, no, ni el que lo extienda. No es mi responsabilidad. Lo he dicho con mucha claridad desde un principio. Bueno. Si al inicio de mis funciones propuse el tribunal, no voy a ser yo, en ejercicio de las funciones ratificadas, quien lo evite. Todo lo contrario, voy a seguir siendo el que más lo promueva. Interesante, interesante. Señor Contralor, algo que quiera tal vez complementar en beneficio de la sociedad que nos está escuchando, en cuanto a que ustedes van a orientar tan adecuadamente el cambio institucional, que no es cualquier cosa. Amerita una rigidez de estudios muy significativos. Tal vez algo que se le ocurra anticiparnos o vaticinarnos este momento. Quizá para simplemente reiterar en el conocimiento ciudadano dónde está el núcleo fundamental de esta transformación. Esta transformación tiene que ver con el hecho de que el Contralor General del Estado, en la actualidad, concentra dos funciones, la de auditor del Estado y la de juez de cuentas. La concentración de esas dos responsabilidades es necesario separar, descomponer administrativamente en dos funciones claramente diferenciadas. ¿Quién tomaría el primer renglón? El Tribunal de Cuentas estaría constituido por dos salas. Una sala que ejercería la auditoría pública y otra sala con magistrados distintos que ejercería el juzgamiento de cuentas. Esto permitiría... Sin ninguna conexión. Son dos salas diferenciadas, lo cual permitiría, en primer lugar, algo que es fundamental en democracia, un sistema de pesos y contrapesos, una decisión razonada y plural que garantice el debido proceso, que dé garantías incluso de revisión de decisiones que hoy no existen. En la actualidad, en la medida en que el propio Contralor audita y juzga lo que ha auditado, y teniendo en cuenta que un informe aprobado por el Contralor no es revisable, esto reduce las posibilidades de los auditados para reclamar en derecho y en sede administrativa la reorientación o restitución de derechos si estos hubiesen sido vulnerados. Elevar la garantía jurídica de la institución de control es el objetivo más importante, y para eso es necesario separar estas dos funciones que en la actualidad las contiene un solo personero. Ese es lo esencial de la reforma.
Lo demás ya son elementos de detalle. Pero debo adicionar algo. En lo que atañe a mis capacidades, yo he adoptado ya decisiones en este sentido. Hoy hay 2 subcontralores distintos. Uno ejerce la función de auditoría y otro la función de juzgamiento de cuentas. Es decir, la Contraloría en la actualidad. Y eso opera en ya está operando en la actualidad. Ya está preparando el camino para un proceso de perfeccionamiento de sus funciones. En la actualidad hemos producido ya una reforma al orgánico funcional interno, por la cual ya hay un subcontralor de auditoría y un subcontralor de juzgamiento de responsabilidades. Es decir, la Contraloría está avanzando en el proceso, creando las condiciones internas para el momento en el cual se adopte una decisión de transición al Tribunal de Cuentas, tener todos los procesos internos a punto, de tal manera que no se retarde el proceso. Fantástico. Yo le agradezco mucho su generosa presencia, Contralor. Muchas gracias. Pablo Celi encadena democracia con la claridad suprema de una buena conducción de estos estamentos tan importantes para la nación democrática.